Hola, muy buenos días. Llevamos desde el lunes ofreciéndoles esta primera semana de la temporada desde Melilla y de manera deliberada hemos querido esperar hasta nuestro último día aquí para hablarles del principal atractivo turístico que encierra la ciudad. Quizá no sepan que Melilla, después de Barcelona, es el principal exponente del modernismo en nuestro país y el escaparate más interesante de todo el continente africano. Aquí hay catalogados más de 500 edificios salpicados por todos los barrios y en esta aventura del saber vamos a hacer una ruta que les va a encantar y a sorprender, se lo aseguro. Bienvenidos. Hablar de modernismo en Melilla es hablar de un arquitecto de la Escuela de Barcelona. Enrique Nieto produjo una amplísima obra como seguidor de Luis Domènech y Montaner. Por supuesto, hubo otros maestros y otros estilos, y en solo 5 minutos pueden pasear y encontrarse Art Deco, edificios historicistas, clasicistas y eclécticos, entre otros. Es mucha belleza para disfrutarla sin prisa, solo tienen que alzar un poco la vista para darse cuenta. Vamos a seguir hablando de arquitectura, pero antes nos trasladamos hasta el Hospital del Rey, un emplazamiento que forma parte de la historia de la fortaleza de Melilla la Vieja desde el siglo XVIII. Alberga documentos y fondos de su rico patrimonio bibliográfico. Estamos en el patio, en el claustro de la planta baja de este Hospital del Rey, que fue ideado y edificado en la segunda mitad del siglo XVIII por ingenieros militares dependientes de la corona en ese momento, y fue transformado, rehabilitado y restaurado a partir de 1991 específicamente como archivo histórico de la ciudad. Desde 1996-97, coincidiendo con el 5º centenario de la ocupación de Melilla por la Casa de Medina Sidonia y luego por la Corona de Castilla, se ha convertido en un archivo que se conoce como Archivo General de Melilla, pero que incardina dentro de su estructura otros complejos archivísticos, bibliotecarios, documentalistas e incluso expositivos y museísticos. De manera que se puede decir de una manera muy sencilla y estructurada que está el Archivo General de Melilla, que son documentación eminentemente de origen administrativo, el Archivo Histórico de Melilla, que es una documentación ya propiamente histórica, que se remonta desde 1538, que es su documentación más antigua, hasta la actualidad, con protocolos notariales que se han elaborado en el siglo XX. Las colecciones gráficas, que tienen el archivo fotográfico fundamentalmente, en varios soportes, papel, cristal, audiovisuales. La serie de cartografía, réplica y original, desde fundamentalmente el siglo XIX, XVIII, algo del XVII y del siglo XX. Una serie también muy interesante que son estampas y grabados con litografías de imprenta, que hay más de 1 millar, que hacen un recorrido por Melilla, Ceuta y el norte de África en general sobre la impronta cultural a través de las publicaciones gráficas de final del siglo XIX y del primer tercio del siglo XX. Y luego como complementos a las expositivas, porque los archivos en sí no son entes cerrados, sino que son entes que deben de abrirse al público, a los ciudadanos, y entonces la mejor forma de visibilizarlos es exponer esa documentación textual, gráfica, a través de la iconografía, a través de las exposiciones. Y ahora mismo tenemos varias exposiciones en el Hospital del Rey, dedicadas, algunas históricas, a la Melilla de ayer comparada con la Melilla de hoy, documentaciones propiamente ya históricas, con documentación inédita, muy poco conocida del siglo XIX, y otra exposición ya más gráfica, que se centra en la personalidad de un interventor militar, Emilio Blanco Izaga, y en su impronta en el protectorado entre 1927 y 1945. Bueno, dentro de ese organigrama que hemos citado del Archivo General hay un apartado muy interesante que son las colecciones gráficas, el archivo fotográfico, la sección de grabado y la cartografía. Pero si hay que elegir, a veces hay que elegir cuál es el tesoro fundamental, la pieza, digamos, indispensable dentro del archivo, la más valiosa, esa sería la cédula, una cédula real, firmada por la emperatriz Isabel, que es la esposa del emperador Carlos I de España y V de Alemania, comunicando al Ayuntamiento de Purchena, en Almería, la toma de la goleta, que representaba un serio peligro, el peligro del corso, el peligro del turco, porque el imperio español, digamos que es la otra parte de la confrontación en el Mediterráneo, el imperio turco, el imperio otomano, la conocida Sublime Puerta, y en este caso pues una gran alegría para Purchena, suministrada nada menos que de la mano caligráfica de la propia emperatriz. Y en el documento se reseña finalmente esa asignatura, muy gráficamente, no con su nombre, sino poniendo yo la reina, que es muy significativo, ¿no?, de la realeza y de la carta de naturaleza tan importante que tiene este documento, que digo que es el tesoro fundamental del archivo histórico, la pieza más emblemática. Dentro de lo que son
las colecciones gráficas del Archivo General de Melilla, destaca especialmente por su impacto visual lo que es la serie cartográfica. Ahí podemos escoger unos ejemplos muy ilustrativos de esta realidad. La primera que he elegido es una carta veneciana que se llama Carta de la Barbarie, la cual ya es elocuente, es de 1775, y lo interesante de esta carta no es solo ya su belleza, ¿no?, prácticamente impresa, sino también los vacíos toponímicos que ilustra, de manera que no se conoce apenas nada fuera de lo que es esa navegación de cabotaje que lleva por la cornisa africana y que es una navegación desde la época, bueno, prácticamente de las colonizaciones, Roma, etc. Ya digo que llamarse Carta de Barbarie es un topónimo despectivo, es la Carta de la Barbarie, de la Berbería en realidad, y podemos ver unos vacíos enormes como el propio desierto del Sáhara que está ocupando gran parte de esta carta, que es de una enorme belleza. Hay un salto ya cualitativo que se va a producir cuando la cartografía se fija especialmente, se focaliza en la ciudad de Melilla. En ese sentido hay un año que es vital, es el año 1922. Es muy importante recordar que estamos a una década pasada de la instauración del protectorado en 1912 y que Melilla se configura como la gran capital de la región del Rif Oriental y en general de todo el protectorado, junto con Tetuán, que es la capital administrativa, la sede jalifiana y la sede del Alto Comisario. Este plano es de una importancia absoluta, es un plano único que está en esta sala cartográfica, no existe otro. Esta es una reproducción, se data en 1922 y fue realizado como regalo al alcalde, al presidente de la Junta Municipal, Cándido Lovera Girela, por conseguir en Madrid que se consolidara la propiedad de los terrenos de labor y los terrenos rústicos del ensanche de Melilla. En la cartografía se aprecia extraordinariamente lo exiguo del perímetro de la ciudad fortificada, de la ciudad de las murallas, apenas nada, si le quitamos incluso el puerto, que también empieza ya a desarrollarse, y luego la realidad del ensanche, lo que es la Melilla extramuros, de 1922 en forma de abanico, donde se ha ocupado todo el espacio y entre cuarteles y barrios incipientes aparece ahora un colonato que tiene mucha fuerza y que ya demanda una serie de medidas que va a hacer que poco a poco la ciudad deje de ser una ciudad militar para convertirse en una ciudad de plena raíz civil. Y esto tiene una importancia fundamental para Melilla porque el entronque es con el protectorado. O sea, Melilla no se entiende sin el protectorado, de manera que el proyecto era la de considerarla la Bilbao del Mediterráneo, la Marsella del Mediterráneo, que pudiera nutrir, abastecer no solamente a la zona del Rif oriental, central y a la Yabala occidental, sino también a lo anexado. En la parte de Orán había una demografía, una población muy importante de origen español y había comunidades judías comerciantes muy importantes que tenían sus redes económicas centradas en Melilla. De manera que todo esto coadyuva a que Melilla tenga un desarrollo urbanístico muy potente a partir de 1905-1906, en el primer tercio del siglo XX, y que toda su expectativa económica estén en función de la presencia española en el norte de África, que va desde 1912 a 1956. Estamos en la sede de la exposición que se dedica a un interventor militar atípico, un militar que protagonizó una historia personal muy interesante dentro del contexto del protectorado español en Marruecos, entre 1912 y 1956, y hablamos de Emilio Blanco Izaga, que es un personaje todavía muy poco conocido, pero que realmente tiene una impronta dentro de este desarrollo colonial importante, no solamente como militar, sino también como arquitecto, como etnógrafo y como artista. Emilio Blanco Izaga vio en el Rif aquello que había traspolado previamente de lecturas que había realizado sobre los atlantes, sobre los tuareg, sobre todo el mundo mítico de la Atlántida que transmitió Platón y luego se ha ido concatenando en lecturas y discursos del imaginario. Y él, cuando dibujaba, porque veremos que es un excelente dibujante, a las chicas rifeñas, las humildes chicas rifeñas campesinas que segaban el trigo, que hacían la cocina, pues las veía vestidas con los peplos griegos y las dibujaba de una manera, las dignificaba de alguna forma, porque pensaban que tenían dentro una reminiscencia cultural que pertenecía a ese mundo mítico de la Atlántida. De manera que esta exposición, que va a ser itinerante, que va a circular por Marruecos, por España y donde se demande, porque creo que tiene un interés no solamente para los españoles, sino también para los marroquíes, se compartimenta en varios bloques, uno primero dedicado a la impronta como militar, el desarrollo como interventor. El interventor es un controlador tribal,
es un administrador tribal que pone la Alta Comisaría de España en Marruecos cerca del Cáiz, que es el jefe indígena, entre comillas, el jefe nativo, y es el encargado de controlar ese espacio. O sea, está situado en un espacio y lo controla. Pero Emilio Blanco, como veremos, no se limita a esa labor militar, que es penosa por la rutina y por el condicionamiento colonial, sino que fundamentalmente quiere mejorar el estatus y devolver las raíces culturales que él piensa que están conectadas con el mundo mediterráneo. Y en ese sentido ofrecemos paneles desde el punto de vista de arquitecto, desde el punto de vista del artista, y sobre todo destacamos finalmente los cuadernos de acuarelas maravillosos, cuadernos de campo que él realizó in situ en el RIF entre esos dos estadios, entre 1927 y 1945. Los archivos están llenos de vida, están llenos de historias, están llenos de biografías que necesitan reconstrucción, porque realmente la reconstrucción del presente y del futuro es imposible sin las raíces del pasado. Y en ese sentido los archivos somos servicios públicos abiertos a todo, a todas las iniciativas y a todas las personas que quieran ver, no solamente investigadores muy sesudos y que quieran ver la documentación muy complicada, sino a todos los ciudadanos, porque somos servidores públicos y esto es un servicio público. Fundamentalmente el archivo es un diálogo cultural con su época, con sus circunstancias, con su tiempo y con las personas que lo sustentan. Enrique Nieto llegó a Melilla en 1909 y a él se debe en gran parte el carácter, la personalidad de la ciudad. Dicen los expertos que para entenderla tenemos que pensar en ella como un singular museo arquitectónico, tan diferente como exótico y diverso. Este edificio, por ejemplo, es un fiel representante del modernismo, nos lo indica el amplio muestrario de flores que destaca gracias al cromatismo del que presume la fachada. Muy cerca de aquí vamos a encontrarnos con el que será nuestro último invitado del día. Hace 100 años la economía de Melilla era boyante. Se trataba del acceso más oriental de lo que después sería el protectorado español. La febril actividad minera y comercial de final del XIX y principios del XX dio lugar a una burguesía que no quería por menos que disfrutar la misma calidad de vida que en la península. ¿Cuál era entonces el estilo constructivo de moda? El modernismo. Enrique Nieto, un arquitecto catalán que era discípulo de Domènech i Muntaner, vino a Melilla y se puso de moda. Es verdad que su obra fue muy versátil, pero terminó convirtiéndose en el referente de la arquitectura melillense durante casi 50 años. Además, las clases populares imitaron a las burguesas y terminaron incorporando un modernismo más modesto, a base de molduras y adornos sin pretensiones, pero que daban cierta gracia a las fachadas y dignificaban sus viviendas. En Melilla, el modernismo no fue algo pasajero. Cuando en el resto de Europa el estilo ya era historia, aquí continuó durante unas décadas más, mezclándose incluso con estilos posteriores. De modo que en lo que se denomina modernismo de manera general, los especialistas distinguen muchos otros estilos, algunos de los cuales no lo son en absoluto. El asunto es que en Melilla se habían creado talleres locales, y esos talleres trabajaron incluso mucho después que el modernismo estuviese pasado de moda. Por su abundancia y también por la calidad de algunos edificios, Melilla tiene un título exótico y nada discutible: capital del modernismo de todo el norte de África. Posiblemente después de Barcelona, Melilla sea una de las ciudades de España que tenga más patrimonio modernista. Siguiendo la moda de muchas ciudades, la burguesía adinerada ha preferido abandonar el centro. Por decirlo finamente, los edificios no están en el mejor de los estados. Es evidente que hace falta algo más que buenas intenciones para reformar y mantener este insólito patrimonio.
Hacerse con una guía de Melilla puede ser un seguro que impida que nos perdamos nada de lo importante, pero esa garantía puede ser aún mucho mayor si tienen la misma suerte que nosotros, la de poder compartir unos minutos con el mayor experto de Melilla en modernismos, el director de la UNED, que es además historiador, Antonio Bravo Nieto. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, gracias por recibirnos aquí delante de la puerta de tu centro de operaciones. Qué edificio tan interesante este de la UNED. Sí, es un edificio neogótico de los años... Se empieza a construir a principios del siglo XX y se termina en los años 20. Y demuestra pues ese interés por una arquitectura pues, que se remonta a la historia. Y bien, pues el gótico era un estilo histórico y por tanto pues se realizan varios edificios que intentaban ser nobles y espectaculares. Y yo decía pequeño recorrido porque para visitar los 500 edificios más o menos que hay catalogados como singulares o destacables aquí, uno tiene que hacer una considerable inversión de tiempo, ¿no? Sí, sorprende siempre el número tan elevado de edificios, pero claro, hay que entender que Melilla cuando nace con una vocación de capital. Iba a ser la capital de toda la parte esta del norte de África, toda la zona oriental. Y por eso hay tanta intensidad modernista y tanta intensidad de estilos que están construidos en muchas tendencias artísticas, el eclecticismo, el Art Nouveau, el Art Deco, y bueno, con muchas variantes que sorprenden, porque algunas de ellas son realmente extrañas en el panorama arquitectónico español. Y cuando enumeras todos esos estilos estás englobando en ellos lo que generalmente la mayoría de nosotros conocemos como modernismo, ¿no? Cuando hablamos de modernismo en Melilla hablamos de mucho más. Claro, porque el modernismo se produce como un descubrimiento en los años 60 y 70 del siglo XX, porque aunque se construye a principios del siglo, pero luego se redescubre científicamente pues, en una fecha posterior. Y claro, dentro del modernismo se engloba pues, arquitectura ecléctica, clásica, historicista, neoárabe, modernista. Dentro del modernismo tenemos 3 o 4 corrientes distintas. Hay una corriente más geométrica, más centroeuropea, más de Viena. Hay otra corriente más floral, más ornamental, que es más parisina, más italiana. Hay algo que me gusta mucho que he leído en alguna de las guías que has editado, en las que se cuenta que el modernismo era un estilo muy sin complejos, ¿no? Aquí no se trataba de estar al nivel, o sea, no había miedo a destacar, ¿no? Y a marcar Claro. la diferencia, y esto era diferente a las grandes capitales de la época. Efectivamente, porque muchas veces cuando hablamos de arquitectura lo que no nos damos cuenta es que la arquitectura refleja la sociedad, o sea, la sociedad de su época es la que hace la arquitectura. Entonces en esos momentos había una sociedad que no tenía ningún tipo de complejos. Y bueno, pues estos edificios eran perfectamente asumidos y se hacían. O sea, no, tal vez en ciudades más hechas como Madrid, ¿vale? Había un poco más era más conservadora, pero aquí realmente eso no era un problema. Y según vamos caminando es que es fácil, uno va levantando la vista. Explícanos alguno de los edificios que tenemos alrededor, algo que te llame la atención. Bueno, pues por ejemplo, tenemos aquí este edificio, que es el edificio conocido como Casa de los Cristales, y que nace como un gran hotel, y bueno, donde se mezcla todo. Precioso, ¿eh? Sí, la parte de abajo tenemos arcos califales, sin embargo las columnas de arriba son granadinas, las bandas son almohades, o sea que realmente lo hacen personas que conocen la historia del arte muy bien y son capaces de hacer un edificio nuevo, novedoso y con una categoría como la que puede verse, tanto en su exterior como en su interior. Y por ejemplo, este otro que tenemos aquí, es también un edificio singular, dirías que... Es muy sencillo, muy simple, es mucho más interesante, por ejemplo, el de la otra esquina, que es un art déco más aerodinámico, más moderno, un estilo más de capital. Pero sobre todo lo interesante para cualquier visitante, cualquier persona que venga a la ciudad a ver, es la intensidad que hay de arquitectura, de época. O sea, no hay sustituciones como en otras capitales y se puede ver pues, en un pequeño paseo pues, prácticamente una historia de la arquitectura de la primera mitad del siglo XX. Se trabaja mucho en la restauración, conservar estos edificios es fundamental. Sí, primero hubo una fase de conocimiento, porque hubo primero que conocer el fenómeno arquitectónico, luego de protección. Y la mayor parte de esta zona está declarada como bien de interés cultural, que como sabes es la máxima protección que se le conceden a una zona, digamos, de patrimonio. Y a partir de ahí hace falta el esfuerzo inversor para poder mantener y rehabilitar. Para poder presumir, ¿no?, del Claro, patrimonio. Los edificios son como las personas, necesitan su ITV y necesitan su propia reparación porque todos tienen una edad.
Y algo que le va a llamar mucho la atención a la gente cuando visite Melilla es el urbanismo, ¿no? Es que realmente las calles están diseñadas de una manera que uno puede disfrutar muchísimo viendo los edificios. Es un paseo muy, muy agradable, ¿verdad? Claro, es la ventaja que tiene el hecho de que se traza desde cero. Entonces, al empezar desde cero, pues lo que se hace es una ciudad plana, llena de líneas, de perspectivas, de visualidad, y eso nos permite pues tener estas perspectivas que ahora mismo podemos estar viendo. Es una ciudad que está pensada como una ciudad nueva, moderna, y por eso los edificios además destacan tantísimo dentro de este trazado. ¿Y esto también es un rastro que dejaron los ingenieros militares? ¿Este diseño, este urbanismo tan racional? Sí, pero los ingenieros militares, cuando hablamos de ingenieros militares hay que explicar que son las personas que están haciendo parte de urbanismo, de obras públicas desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. O sea, que era una persona con una cualificación técnica importantísima, ¿no? Y trabajan en muchas ciudades españolas haciendo sus diseños, sus trazados, y aquí en Melilla pues nos han dejado este urbanismo. Un regalo, ¿no? Es un regalo. Pero llama mucho la atención ese contraste, ¿no?, entre la sobriedad de Melilla la Vieja, los aires defensivos militares con la exuberancia del casco urbano, ¿no? Los grandes edificios, los muestrarios de flores en las fachadas. Hechos por ingenieros militares, tanto la parte antigua como el trazado de la moderna. Sin embargo, la moderna es como una venganza hacia la sobriedad de lo antiguo. Y entonces cuando ya se saltan las murallas, pues entonces se produce el despliegue en el siglo XX. Es un siglo que lo entendía esa sociedad de la que antes te hablaba, pues como un siglo moderno, cosmopolita, en el que la sociedad lo que quería era romper. ¿Y cuándo acaba este periodo, este amplio periodo en el que se construye todo para destacar, que no hay miedo a presumir, esos sin complejos que nos contabas? Desde mi punto de vista, a mediados del siglo XX. Yo creo que 1950 es una fecha que nos permite cortar, que nos permite hacer una separación entre una ciudad hecha con estas perspectivas y ya una arquitectura más global, que sin menos personalidad. Arquitecturas que hoy día pues se hacen en cualquier ciudad y realmente no hay una personalidad que te permita, viendo la arquitectura, en qué ciudad estamos, ¿no? Bueno, Antonio, pues gracias por habernos recibido. Nosotros vamos a cerrar hoy aquí nuestra semana de la aventura del saber. Ha sido un placer y bueno, es una maravilla. Le recomendamos a todo el mundo que haga una visita a Melilla y que se deje sorprender por este regalo arquitectónico que es esta ciudad. Muchas gracias a vosotros y bienvenidos todos siempre a esta ciudad. Gracias. Cambiamos de tercio. Jueves, casi 11 de la mañana, es la hora de despedirnos y de emplazarles a nuestro próximo encuentro. Será el lunes, ya en nuestro entorno habitual, en el estudio. Esperamos que hayan disfrutado recorriendo y descubriendo Melilla con nosotros. Una ciudad imponente con mucho que ofrecer y con una gran riqueza histórica y artística. Además, merece especial mención la gente hospitalaria, que ha hecho muy agradable nuestra estancia aquí y que seguro que hace lo mismo con ustedes. Les invitamos a que vengan a descubrirlo. Gracias y nos vemos en nuestra próxima aventura del saber. Adiós.